Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cambios en los hábitos de consumo. Un estudio del BBVA Research encontró que muy pocos colombianos frecuentan ahora las sucursales bancarias físicas. Además, las diferencias entre el consumo de los hombres y de las mujeres. En segundos, el economista Mauricio Hernández nos cuenta todos los detalles. Retroceso en la confianza del consumidor. La encuesta de Fedesarrollo muestra un deterioro en las expectativas económicas de los colombianos. En minutos hablaremos con Luis Fernando Mejía sobre este tema y también sobre las negociaciones del salario mínimo. Modelo exitoso de educación virtual. La plataforma Platzi es un ejemplo de crecimiento y conquista del mercado. Ahora también consiguió más capital para expandirse. Detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de un estudio muy interesante realizado por el BBVA Research sobre el consumo de los colombianos y esos cambios en los hábitos de los hogares. Doctor Mauricio Hernández, economista para Colombia del BBVA Research. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tanto ha cambiado la pandemia el acceso que tienen los colombianos ahora a los distintos canales del sector financiero? Ha cambiado y mucho. Primero, hay una mayor apropiación, que eso significa uso y conocimiento de las herramientas. Mientras que antes de la pandemia, solamente el 23% de los colombianos apropiaban la Internet y los usos digitales, ahora casi el 40% de los colombianos tienen esa apropiación. Pero lo que cambió incluso más es para qué usamos el Internet. Lo que llamamos uso productivo del Internet, que ahí alimentamos cosas como de transaccionalidad y también de educación, también aumentó y aumentó bastante. Aumentó desde 33% entre los que usaban Internet para estos usos de transaccionalidad y educación hasta un 55%. Es decir, ahora usamos menos Internet para redes sociales y para Facebook, lo estamos usando más para cosas productivas. Pero también en el relacionamiento con los bancos aumentamos esa estrategia digital. ¿Esta penetración de la tecnología ha sido pareja en todo el territorio nacional o se ven algunas diferencias? Hay muchas brechas, Víctor, y además se amplió la brecha entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Tanto las zonas urbanas como rurales aumentaron un poco la penetración digital, pero se hizo mucha más penetración en las zonas urbanas y las zonas rurales quedaron atrás. También es mayor en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres. Y también se amplió cierta brecha entre Medellín y Bogotá, porque Medellín, aunque amplió la penetración digital, lo hizo a un menor ritmo que Bogotá. Entonces esto tiene implicaciones importantes, tiene implicaciones sobre educación. ¿Cómo accedieron a educación estas zonas rurales que tuvieron menos acceso a Internet? También en términos de pobreza y desigualdad hacia adelante, pues tendrá implicaciones muy importantes y sobre productividad laboral. Sin duda no es lo mismo aquellos hogares que tienen un alto conocimiento y uso de Internet para usos productivos que aquellos hogares que o no lo conocen o lo usan para otro tipo de cosas. Pues es que el que no tenga internet hoy en día prácticamente se quedó en el pasado y va a ser muy difícil que avancen en esos sectores del país. Por eso es tan importante que llegue más internet a todos esos rincones de Colombia, porque sobre esta tecnología es que se desarrolla la educación, el trabajo, el empleo. Bueno, en fin, eso tiene muchas dimensiones. Pero me gustaría preguntarle puntualmente por la banca. ¿Qué tanto disminuyó el uso de la banca física, el acceso a la banca física en este estudio que ustedes acaban de publicar? Disminuyó bastante, Víctor. Hablemos de porcentaje de las transacciones totales que se realizan en el sistema financiero. Hace unos 7 años, 1 de cada 5 transacciones se hacía a través de oficinas. Ahora estamos hablando de 1 de cada 25 transacciones se hacen a través de oficina. Y en cambio lo que aumentó mucho fueron las operaciones a través de celular. Hace 7 años, 1 de cada 50 transacciones se hacía a través del celular. Hoy en día, 1 de cada 2.
se hacen a través de celular. Es decir, el panorama, y no solo con la pandemia, se aceleró por la pandemia, pero venía desde antes, el panorama ha cambiado muchísimo en este país en términos digitales. Doctor Hernández, si yo ya voy a tener mi banco en el celular, porque aparentemente para allá vamos, ¿qué va a ocurrir con las sucursales físicas o cómo se van a transformar? ¿Cuál podría llegar a ser su futuro? Se van a transformar en un centro de atención de servicios de todo tipo, en donde compramos, en donde vendemos. Hay unos modelos en el mundo bastante interesantes de oficinas grandes, de oficinas a donde se va a comprar experiencias, en donde tramitas todo el tema de tu vehículo, de tu casa. Entonces, como en un centro de servicios especializado en donde te dan atención, te dan asesoría, pero ya no hará parte de esa transaccionalidad básica que probablemente se hará por otros canales más fáciles y desde nuestro hogar. Ya las oficinas se transformarán en un centro de atención especializado hacia gestiones un poco más avanzadas y hacia asesoría, hacia planeación financiera, hacia asesoría financiera que le dan los bancos a sus clientes. ¿Qué identificaron ustedes sobre el comercio electrónico? ¿Hubo un crecimiento importante? ¿Se ha ido matizando? ¿Llegó para quedarse? ¿O volveremos como a las formas de comerciar o de comprar y vender tradicionales? Víctor, llegó para quedarse, aunque no a los niveles de la pandemia. Del comercio total de este país, aproximadamente el 1% se hacía de forma virtual antes de pandemia. Durante la pandemia llegó a ser casi el 8% lo que se hacía de forma virtual y ahora estamos en el 2,5%. O sea que no estamos tan arriba como cuando llegó la pandemia, pero tampoco estamos tan abajo como estábamos antes de la pandemia. Es decir, sí hubo un aumento, no tan fuerte ahora porque ya estamos saliendo, estamos menos confinados, pero sí estamos comerciando más de forma digital. Y de hecho los comercios que mejor les ha ido y que mejor les irá hacia adelante son aquellos que tengan unas plataformas virtuales bien hechas, bien montadas y a disposición del público. Esos serán los comercios más exitosos hacia adelante. Claro, y volvemos al tema, es tan necesario el Internet y asimismo todo el mundo adaptándose al Internet para sortear los retos que se vienen hacia adelante. Bueno, en cuanto a gastos, ¿qué diferencias o consumo, qué diferencias encontraron entre los hombres y entre las mujeres que tradicionalmente son más responsables, ¿no?, que los hombres? O por lo menos es lo que nos han dicho. Sí. Sí, tienen una fama de ser más ahorradoras y yo creo Claro. que la fama está bien ganada. Hay unos comportamientos que nosotros encontramos de en qué sectores gastan más los hombres y en qué sectores gastan más las mujeres. Empecemos por las mujeres. Las mujeres gastan más en vestuario y la diferencia es bastante pronunciada entre mujeres y hombres, con las mujeres gastando alrededor del 60% de lo que se gasta en vestuario y los hombres el otro 40%. Y en salud tanto de servicio como en farmacias, como en los bienes, como en medicamentos. En esas cosas, en salud y en vestuario, las mujeres son más representativas que los hombres. Los hombres en todo lo demás, pero sobresale en términos de hombres la gran diferencia que tienen en consumo de combustibles. En consumo de combustibles los hombres asignan el 70% del gasto nacional y las mujeres gastan el otro 30% de lo que se gasta en el país. También hay una gran diferencia en hoteles. En hoteles también puede ser como 70-30 a favor de los hombres y ya en los demás las diferencias no son tan notorias, pero siguen siendo a favor de los hombres. Insisto, las mujeres ganan en vestuario y en temas de salud. Muy, muy interesantes esos datos. Bueno, ¿qué tipo de comercios prefieren los colombianos a la hora de hacer sus compras? Ha ganado mucha relevancia el formato de bajo costo. Cuando uno suma todos los supermercados que uno asocia con bajo costo de diferentes marcas, incluso hay marcas que están dentro de otra gran marca que tienen su estilo de bajo costo, pues todas las contamos acá dentro de esos formatos de bajo costo y los sumamos, aumentan en 5 puntos porcentuales las ventas hechas dentro de todo el comercio en ese tipo de supermercados. Pasaron de ser el 18% antes de pandemia a un 23% ahora. Y probablemente esas cadenas de bajo costo llegaron para quedarse y llegaron para quedarse porque ha habido una heterogeneidad en la recuperación de los ingresos de los colombianos. Mucho mejor la recuperación en los asalariados, en los formales, en los que mantuvieron el empleo,
pero no tan buena esa recuperación de los ingresos en las mujeres, que tienen una brecha importante con los hombres, en los jóvenes y en los jóvenes que son mujeres principalmente, en los adultos mayores, los mayores de 55 años también han tenido muchas dificultades para volver al mercado laboral, y en las personas menos educadas. Esos hogares cuya jefatura de hogar sea mujer o joven o adulto mayor o una persona de baja educación, han tenido muchos problemas para recuperar el ingreso en el país. Y mientras existan esas heterogeneidades de ingreso, los formatos de bajo costo probablemente seguirán teniendo una importancia mayor en la economía. Doctor Hernández, pues seguiremos hablando además en algún momento porque ya sabe usted el consumo privado, el gasto de los hogares colombianos, pues es el gran jalonador de esa fuerte reactivación que ha tenido la economía colombiana, así que volveremos a hablar para proyecciones respecto al consumo en el 2022. Gracias por acompañarnos y por explicarnos detalles de este estudio. Feliz noche. Víctor, muchas gracias. El estudio estará disponible en nuestra página web el jueves. Allí lo podrán consultar en bevaresearch.com. Nos adelantan entonces aquí en Signo Pesos los resultados de ese estudio. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos espere. ¿Qué recomiendan los analistas sobre el incremento para el salario mínimo en el año 2022? Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Fedesarrollo acaba de publicar su más reciente encuesta en la que mide la confianza, la percepción que tienen los colombianos hacia la economía y también las expectativas financieras que tienen esos mismos hogares, esas mismas familias. Por eso, quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, autor de este reporte, director de Fedesarrollo. Doctor Mejía, muy buenas noches, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Hola Víctor, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes otra vez. Muchas gracias, doctor Mejía. Bueno, cuando hablamos para que nos explicara el balance de la confianza del consumidor en octubre, ¿sí?, correspondiente al mes de octubre, la confianza del consumidor estaba todavía negativa, pero ya había regresado a niveles prepandemia. ¿Qué pasó en noviembre, que es el último dato? Pues mire, Víctor, justamente hoy publicamos ese dato para el mes de noviembre de la confianza del consumidor. Recordemos que es una especie de termómetro sobre lo que están viendo los hogares en términos de sus condiciones económicas y también de sus expectativas hacia adelante y también de las expectativas de la economía en general. El balance fue negativo todavía, ligeramente inferior al del mes de octubre. Recordemos, el balance había sido menos 1,3% en el mes de octubre. En el mes de noviembre cerramos con un menos 1,4%, es decir, prácticamente el mismo nivel. Todavía no estamos en terreno positivo. Terreno positivo quiere decir que hay más optimismo que pesimismo en los hogares. Estamos ligeramente por debajo de ese equilibrio, pero por ahora ratificar, como usted lo mencionaba al principio, que todavía estamos en niveles prepandemia. Eso es muy importante porque eso garantiza pues esa dinámica tan importante por parte del gasto de los hogares, que es lo que hemos visto especialmente en esta segunda mitad del año. Doctor Mejía, ¿y cuál es la razón para que este indicador entre octubre y noviembre se desacelerara un poquitico? Pues mire, es tan pequeño que diría yo que incluso puede estar dentro del margen de error. Es pasar de menos 1,3% a menos 1,4%. Cuando usted mira los componentes, lo que hubo fue un deterioro pequeño del componente de las expectativas económicas, que fue parcialmente compensado por una mejora en el índice de condiciones. Son dos componentes distintos, uno mirando hacia adelante, que son las expectativas, y otro mirando hacia el panorama actual, cuáles son las condiciones económicas. Hubo cambios marginales en esas dos variables, mejores condiciones económicas, expectativas, pero de nuevo diría yo que fue realmente un cambio muy marginal y básicamente estamos en los niveles similares a los que estábamos en el mes de octubre. Cuando usted empieza y entra a analizar estos datos y nos cuenta que hay como un deterioro en las expectativas, ¿qué podría estar afectando el optimismo de los colombianos? No sé, ya pensando en el 2022, tal vez la pandemia, esta nueva variante, no sé si de pronto el proceso electoral o la inflación, ¿no?, el costo de vida tan elevadísimo que tenemos, o los incrementos en las tasas de interés del Banco de la República. ¿Qué de pronto podría estar jugando, digamos, en contra del optimismo que se venía recuperando? Pues mire, Víctor, yo diría que es una combinación de varias de las cosas que usted mencionó, pero yo pondría en primer lugar justamente el tema de esa variante Omicron que aparece hace algunas 2 semanas. Seguramente esa noticia, que por supuesto usted sabe muy bien, generó nerviosismo
en los mercados internacionales, generó deterioros en los precios de los activos, incluyendo el precio de nuestra moneda colombiana, pues naturalmente seguramente algo de incertidumbre generó en esta encuesta. También, por supuesto, las noticias de una inflación que continúa al alza, que no parece retornar a ese rango meta del Banco de la República. Y por supuesto también hay que decirlo, cuando arranca el periodo electoral y se empiezan a aproximar las elecciones, también esa incertidumbre naturalmente empieza a jugar transitoriamente en contra de la confianza de los hogares. Así que no me cabe duda que es una combinación de varios factores que seguramente genera un impacto pequeño, pero al fin de cuentas impacto para la confianza del mes de noviembre. Doctor Mejía, si hay un poquitico más desconfianza de los colombianos, no sobre su presente, sino sobre lo que puede ocurrir el próximo año, ¿esto al final puede redundar en que se desacelere eventualmente el consumo, el gasto de los hogares? Se lo pregunto porque, como lo decíamos ahorita con un analista que estábamos hablando, este ha sido el gran propulsor de la reactivación económica, el gasto privado, el gasto de los hogares. ¿Qué puede pasar el próximo año? Pues mire, arranco con esa última observación que usted hace y usted tiene toda la razón. Realmente, cuando usted mira las cifras de crecimiento económico para este año que han sido realmente extraordinarias y que estimamos podría cerrar con un crecimiento del 9,5% en el año, realmente ha sido un crecimiento económico especialmente jalonado por el crecimiento en el gasto de los hogares, no tanto por la inversión. Lo cual por supuesto implica que ha habido una dinámica muy positiva, especialmente de los hogares de ingresos medios y altos, que seguramente tuvieron ahorros importantes durante la pandemia. No es el caso, por supuesto, de los hogares de ingresos más bajos, que sí tuvieron un golpe muy importante en sus ingresos, especialmente por la incidencia del desempleo. Pensando hacia adelante, mire, todavía no hay que preocuparse por este marginal, pequeño deterioro en la confianza del consumidor. Como lo mencionábamos al principio, Víctor, todavía estamos en niveles de confianza prepandemia. Habría que mirar qué tan permanente es este índice pequeño de deterioro. Todavía yo diría estamos más o menos en los niveles del mes de octubre. Así que es muy temprano para decir que esto va a tener efectos permanentes. Naturalmente, si uno empieza a ver en los próximos meses que hay una caída en la confianza del consumidor, ahí sí podríamos ya empezar a prender las alarmas y mirar, ojo, qué está pasando con la confianza, porque esto podría tener implicaciones desde el punto de vista del gasto de los hogares. Por ahora no lo estamos viendo, creemos que el mes de diciembre va a ser un mes muy positivo en términos de ventas, de confianza de los hogares, y por ahora estamos viendo simplemente una cosa muy transitoria que estimamos no va a ser permanente en los próximos meses. Doctor Mejía, algo muy importante para los hogares colombianos, y cada fin de año, ¿no? Más o menos a esta altura del año, es la expectativa salarial, principalmente aquellos que se ganan el salario mínimo en Colombia. ¿Qué deberían tener los negociadores esta vez? Apenas nos estamos recuperando, sí, muy bien, pero estamos saliendo de una crisis histórica en la economía. Por un lado dicen que no hay que soltar tanto para no afectar esa reactivación, y por el otro lado dicen que no, que al contrario es que hay que meterle plata a la economía con mayores salarios para producir una mayor reactivación. Desde Fedesarrollo, ¿qué se debería tener en cuenta a la hora de definir el incremento salarial? Pues mire, Víctor, yo le diría que hay dos elementos fundamentales en esta discusión que se está dando ya en el contexto de la mesa de concertación laboral. El primero es la inflación, que ha sido pues la sorpresa negativa a lo largo de este año, no solamente en Colombia, es un fenómeno global, usted sabe muy bien, producto de varios choques relacionados con desabastecimientos en las cadenas mundiales de productos básicos, agropecuarios, industriales, el aumento en el costo de los fletes, el aumento del costo del transporte, todo eso, y por supuesto el aumento de la demanda también ha presionado al alza los precios. Ese elemento es fundamental porque naturalmente la negociación de manera muy crucial se debe garantizar el mantenimiento de ese poder de compra de los salarios, que aplican por supuesto para los empleados formales. Eso es un elemento fundamental. Nosotros estimamos, Víctor, que este año la inflación podría cerrar cercana al 5%. La noticia de noviembre no fue tan buena, la realidad fue superior a las expectativas, pero seguramente vamos a estar en el orden de una inflación para el cierre del año cercana al 5%. Ese es un elemento fundamental. El otro elemento tiene que ver con la productividad laboral, cómo el aporte que hacen los trabajadores en el proceso productivo ha generado un aumento de la producción a lo largo de este año. Esa productividad laboral, ese dato lo va a dar el DANE en los próximos días, y eso por supuesto debería haberse reflejado en el aumento. Todavía no sabemos cuánto fue ese aumento de la productividad laboral.
va a ser positivo, indudablemente, pero falta saber la cifra exacta. Esos dos elementos son fundamentales y creo que deberían dar esos principios básicos esenciales del aumento del salario mínimo, sin olvidar, Víctor, esto es muy importante, que quienes no se sientan en esta mesa de concertación laboral son la gran mayoría de ocupados en Colombia, especialmente los informales, que son el 63% de los ocupados en el país, a los cuales, por supuesto, ojalá pudiéramos darle esa oportunidad como país de ingresar al empleo formal. Subir el salario mínimo muy por encima de estas dos variables, inflación y productividad laboral, sí podría empezar a generar unas barreras de acceso de los informales hacia el empleo formal. Así que ese balance delicado, pues seguramente hará parte de esta discusión de la mesa de concertación laboral y ojalá, pues por supuesto, las decisiones sean responsables, garantizando el mantenimiento de ese poder de compra, Claro. el aporte de la productividad laboral, pero también, por supuesto, generando responsabilidad para no aumentar la informalidad laboral. No, y usted tiene toda la razón, a esos millones de colombianos que ni siquiera se ganan un salario mínimo, pues nadie los representa, ¿no? Y nadie vela por sus derechos y por sus incrementos y porque sean formales, en fin. Pero doctor Fedesarrollo, ¿no se anima aquí a tirarnos una cifrita? ¿Cuál sería la recomendación de Fedesarrollo? Víctor, todavía no. Yo creo que lo más prudente, por supuesto, dado a esta discusión que acabamos de tener sobre los dos elementos, es conocer el dato de productividad laboral. Pero ese sí podría ser Dato, del 1%, un poquitico por ahí, ¿no? yo creo que va a ser un poquito más alto, Víctor, porque mire usted que cuando se revisan las cifras de crecimiento estimado para este año, del 9,5%, Claro. el crecimiento incluso en lo corrido del año está en el 10%, y un empleo que todavía no está en niveles prepandemia. Recordemos, Víctor, que estamos 700.000 ocupados por debajo de los niveles antes del choque. Estamos comparándonos contra el 2019. Eso implicaría que la productividad laboral podría estar en el orden de incluso del 3,5%. Nosotros todavía no hemos hecho el cálculo exacto, pero seguramente esa suma de esos dos elementos, inflación y productividad laboral, nos darán técnicamente cuál sería pues ese aumento del salario mínimo. No me ha trabado una cifra porque no conocemos actualmente. Pero me da hoy unas luces importantes porque algunos analistas estaban viendo la productividad en 1, en 1,5, pero si puede llegar al 3%, súmele ese 3 al 5 de inflación y estamos imaginándonos una cifra base de un 8% para partir de ahí en el incremento salarial seguramente. Pues doctor Mejía, veremos qué pasa con ese dato de productividad que será clave y que revelará la próxima semana el DANE. Muchas gracias y que esté muy bien. Gracias, Víctor. Un saludo muy especial. Feliz noche para todos. Expectativas entonces muy importantes desde Fedesarrollo. Queremos decirles que haremos una breve pausa, pero ya les contaremos que EPM está logrando un acuerdo muy importante para recuperar dineros que le permitan culminar con el proyecto Hidroituango. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, muy importante además para el país, para el sector energético. 4,3 billones de pesos y corresponde al monto del dinero que lograría recuperar EPM por el descalabro del proyecto Hidroituango. Esto gracias al acuerdo que están construyendo EPM en este momento con la Contraloría General y, muy importante, con las aseguradoras del proyecto. Aunque no se conocen mayores detalles aún, se dice que la aseguradora Mapfre respondería por el 80 o el 90% aproximadamente de toda esa plata. Esto permitirá que los actuales contratistas sigan eventualmente con las obras principales, las obras civiles principales para poner en marcha la operación de la hidroeléctrica en el segundo semestre del año 2022. Los detalles del acuerdo se darían a conocer el próximo viernes eventualmente. Y llega Juan Fernández con información empresarial. Juan, como siempre, buenas noches. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de Platzi, esta plataforma de educación profesional que nació en Colombia y se ha extendido por América Latina. Levantó 60 millones de dólares para expandir su oferta educativa en portugués, inglés y español y apalancar alianzas con compañías tecnológicas y gobiernos. Con esos 60 millones de dólares, la compañía completa 78 millones de dólares levantados. Esos son unos 304.000 millones de pesos. El de Platzi, como le decía, es un modelo de negocio de la educación en línea y se ha convertido en la escuela de educación continua vía internet más grande del mundo hispano. Ahí se ofrecen cientos de cursos en administración,
ilustración, fotografía, desarrollo de aplicaciones, diseño o producción de video y tienen más de 2,5 millones de estudiantes registrados en todo el mundo. Pero lo interesante y lo que ha marcado diferencia es que ese modelo de resaltar las capacidades de los estudiantes pues los lleva a construir sus propias compañías. Los estudiantes de Platzi han creado más de 40 empresas. Es muy interesante este fenómeno Platzi, Juan, pero ¿por qué no nos cuenta, no nos ayuda a conocer un poco la historia de esta compañía? Mire, Platzi fue fundada en 2004 por Freddy Vega y Christian van der Hens. Por cuenta del COVID-19, Platzi registró crecimientos del 40% en los usuarios en los últimos tiempos. Y además de las empresas que genera, pues amplía también las oportunidades laborales porque ayuda a los trabajadores latinoamericanos a mejorar y ampliar sus habilidades para competir por trabajos, sobre todo tecnológicos. Y ahí está el hueco que lograron llenar, ese déficit de profesionales enfocados en tecnología en la región, porque las mismas instituciones de educación tradicional pues no tienen la posibilidad de atender esta demanda por estudiantes y empleados en tecnología. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre otra compañía tecnológica que levanta capital para sus operaciones, esta vez Platzi, por $60 millones. Muy interesante este tema, Juan. Gracias, lo esperamos ya el próximo jueves con más movidas empresariales. Y el presidente Iván Duque, en más información, firmó hoy un decreto muy importante que garantiza y vuelve política de Estado la gratuidad educativa en las matrículas de educación superior en las instituciones públicas. La gratuidad educativa, recuerde usted, quedó establecida en la Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria aprobada recientemente por el Congreso de la República y beneficiará a más de 700.000 jóvenes que adelantan estudios en instituciones universitarias técnicas y tecnológicas. Tenemos hoy la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica gratuita para estratos 1, 2 y 3, que tenemos este nuevo marco de beneficios para los jóvenes en el ICETEX, que tenemos la matrícula con doble titulación creciendo en todo el país, que tenemos la mayor cobertura de atención integral para la primera infancia, que estamos dando un salto importantísimo en materia de jornada única. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que ustedes siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo jueves será de 3.906 pesos con 10 centavos. Hoy cayó más de 37 pesos el dólar. El petróleo de referencia Brent para nuestro país se sigue recuperando, ya está muy cerquita de los $75 por barril. Veamos otro indicador económico. El precio interno del café colombiano bajó desde máximos históricos y quedó en promedio a 2.153.000 pesos por carga. También para mañana, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,45%. La acción más valorizada con Concreto, que a propósito es uno de los constructores de Hidroituango, con este acuerdo entre aseguradoras se salvaría de pagar billonarios recursos de su bolsillo y por eso su acción reacciona subiendo más de un 15%. Y la que más cayó hoy fue la del Grupo Argos, que tuvo un retroceso de 7,89%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El portal Movimetrics.co realizó una encuesta muy interesante sobre las intenciones de viaje de los colombianos al exterior y encontró lo siguiente. Solo el 27% de los colombianos tiene su pasaporte. El 85% de ellos tiene ese pasaporte vigente. Otro 38% de los colombianos quieren sacarlo próximamente. El 51% de los encuestados dijeron que quieren salir del país en el 2022. Un poco más del 50% lo harán para tomar vacaciones y otro 22% para buscar oportunidades educativas y laborales en el exterior. Así terminamos por hoy, pero los esperamos ya el próximo jueves con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches y feliz celebración de velitas.